Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos del tema Bases de la redacción científica. Mi nombre es Silvia Eliosa Centeno, soy subjefe de Educación en Enfermería y Técnicos del Área de la Salud del Hospital General de Zona número 24 de la ciudad de Poza Rica y de Hidalgo, Veracruz. Tenemos como objetivo destacar las bases de la redacción científica a través del acercamiento a los principios fundamentales y estructura de un artículo científico. Generalidades. Tenemos que un artículo científico es el resultado de una buena investigación que tiene como fin aportar el nuevo conocimiento a la ciencia. Por lo tanto, el artículo de investigación va a mantener una relación dialéctica con la investigación de la cual surge, además que estos se van a retroalimentar y se van a reforzar. Presentar las ideas estructuradas, organizadas y bien escritas es la condición que debe de reunir un buen artículo. El artículo científico es un informe que comunica por primera vez los resultados de una investigación. Y de acuerdo a lo que establece la UNESCO en la Guía para la Redacción de Artículos destinados a una publicación, tenemos que los artículos se van a clasificar en tres, que son los primarios, secundarios y los terciarios. Dentro de los primarios vamos a tener a los artículos de investigación, también conocidos como papers, artículos científicos o de divulgación. Asimismo, artículos de reflexión, reportes de caso, entre otros. Los artículos secundarios son aquellos que son derivados de ponencias, de eventos, actas, protocolos de investigación, tesis, revisiones, ensayos, cartas al editor, que también pueden estar incluidas aquí en esta clasificación, editoriales, traducciones o bien reseñas, así como también libros o revistas de divulgación. Y en los artículos terciarios tendríamos a los que son también conocidos dentro de las bases de datos existentes. También es indispensable que nosotros distingamos que existen diferentes tipos de redacción, entre las cuales, solo por mencionar algunas, tenemos a la redacción literaria. Dentro de la redacción literaria nos encontramos que tiene pues diversos propósitos que son totalmente diferentes a lo que es una redacción científica. Y bueno, dentro de la redacción literaria podríamos mencionar que los poetas pues van a expresarnos sus sentimientos, los cuentistas nos entretienen con sus historias, los ensayistas por su lado analizan temas para expresar sus puntos de vista, asimismo para alcanzar sus metas. Estos autores utilizan pues diferente lenguaje, como son las metáforas, suspenso, un vocabulario pues muy florido, extenso. Asimismo, varios otros recursos literarios que existen dentro de la semántica. La redacción científica, en cambio, tiene un solo propósito. ¿Y cuál es? Pues precisamente de informar el resultado de alguna investigación que se haya realizado, en donde el autor o el que está redactando este artículo pues no tiene ese fin que tiene el otro autor en los artículos literarios. Aquí el fin del autor no es alegrar, no es entristecer, tampoco es enfurecer a alguien con los resultados o con lo que va a publicar. La única meta, por lo tanto, va a ser precisamente esa, comunicar de manera eficaz el resultado de una investigación. Por lo tanto, el autor de un artículo científico deberá de reunir específicamente unos requisitos que son indispensables para realizar este escrito. Y bueno, primero que nada, debe de dominar el idioma.
¿A qué se refiere esto? Pues no es otra cosa que saber escribir oraciones completas y coherentes, construir párrafos que lleven una manera lógica, que la redacción sea entendible, usar una destreza en las palabras y los signos de puntuación también, por consiguiente, para producir un texto sencillo, claro y fácil de entender. Ujú. Bueno, si la redacción no fuera requerida, se tendrá contratiempos con los que revisen el artículo, asimismo con los editores y los lectores, pues obviamente del artículo, porque no va a entender qué es lo que está dando a conocer este autor. Otro punto importante es enfocarse en lo que es, pues, el trabajo. ¿Por qué? Porque se debe de establecer un plan, una organización en relación a las fechas, a los tiempos, para llevar a cabo esa redacción, que se tiene que ir cumpliendo de manera cabal. Reservar tiempo para escribir, por tanto, no buscar excusas para posponer el trabajo y cumplir metas y terminar el artículo según lo que el autor se programe. ¿Por qué? Porque muchas veces se demora más en la redacción y se va olvidando y se deja a un lado esta investigación. Y por tal motivo, pues ya no se dan a conocer los resultados de su investigación y quedan archivadas, quedan olvidadas. ¿Vale? Entonces, también se tiene que dedicar un tiempo a la revisión del manuscrito. ¿Para qué? Pues para que éste sea suficiente a la redacción y corrección del mismo. Los artículos efectivos no se escriben de manera apresurada. La redacción efectiva es producto de una escritura y revisión cuidadosa, pausada y constante. ¿Vale? Entonces, no es algo sencillo. El autor del artículo o de la investigación debe de reconocer que esta no es una tarea sencilla y que va a requerir tiempo. Entender y aplicar los principios fundamentales de la redacción científica. Y bueno, aquí tenemos que para entender y aplicar estos, tiene que conocer y practicar los principios básicos de la redacción científica. Y en primer orden, tenemos que los autores deben de tener precisión. Y bueno, ¿qué es esto? La precisión es usar las palabras que comunican exactamente lo que se quiere decir, ni más ni menos. No rebuscar, no buscar palabras recónditas que quizás expresen otro tipo de ideas. Entonces, ser precisos en lo que se está escribiendo. Otro punto importante es que tenga claridad. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues significa que el texto que se lee y se entiende sea de manera rápida, de manera fluida. Además, otro punto importante es que debe de ser conciso. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues nos menciona que debe de ser breve, ajá, en el modo de expresar un concepto con exactitud. Asimismo, incluir solo información pertinente al contenido del artículo y comunicar dicha información usando, pues, el menor número posible de palabras. Ya lo mencionaba previamente, no palabras rebuscadas, sino lo que es. Prestar atención a la verbosidad. Muchos tenemos ese conflicto de tener esta verbosidad, ya que es posible que evitemos las construcciones gramaticales innecesarias y complejas. Entonces, es por ello que debemos de cuidar a este recurso que no nos ayuda ni nos va a ayudar en nada dentro de la realización de nuestro trabajo. Realizando síntesis conceptuales, entonces, o simples recortes, así es como se va a ver si nosotros recurrimos a esa verbosidad, teniendo en cuenta que todas las revistas especializadas limitan el número de páginas y por palabras. Asimismo, nos da
como resultado una incorrección. Si nosotros utilizamos de manera descontrolada este tipo de palabrería, que es mejor conocido como la verbosidad, y bueno, pues no desviar, como ya lo mencionaba, la atención que va teniendo nuestro artículo científico. Y entonces, dos consideraciones importantes nos obligan a que todos seamos breves cuando nosotros redactamos un artículo científico. En primera, aparte de reunir lo que ya hemos mencionado previamente, pues primero debemos de tener en cuenta que no utilicemos el texto que no es necesario. Si no es necesario, no hay que colocarlo. ¿Por qué? Porque esto va a recurrir a que tengamos una desviación de la atención del lector. Asimismo, va a afectar la claridad del mensaje. Y en segundo orden, vamos a tener que la publicación científica, que es costosa, pues nos va a costar más, ¿verdad? Ya que cada palabra innecesaria aumenta el costo del artículo. También otro de los principios fundamentales es que el artículo debe de tener una secuencia lógica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sea coherente, que asocie causas y efectos verdaderos y, pues como su nombre lo dice, lógicos a la redacción que se está realizando. Además, otro de los puntos es que debemos de considerar los términos técnicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sean lo más adecuado dentro de del área que se está hablando y el contexto también del cual nosotros nos estamos refiriendo. Además, otro de los puntos importantes es el de la consistencia. ¿Qué es esto? Pues debemos de asegurar que utilizar los mismos símbolos, acrónimos y términos técnicos a lo largo de todo el texto que nosotros estamos escribiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando en una investigación donde se encuentra escrito que, por mencionar un ejemplo, enfermedad renal crónica, es un ejemplo, ¿verdad? Y en otros párrafos encontramos insuficiencia renal crónica, o bien hasta podemos encontrar enfermedad renal terminal. Entonces, podemos encontrar un sinfín de textos que pueden estar desorientando y ese artículo que nosotros estamos empleando. Entonces, utilizar un solo término durante toda la investigación o el escrito. Bueno, entonces ahora vamos a lo que es la estructura de un artículo científico. Y dentro de este debemos de reunir ciertos puntos. Inclusive hay diversas propuestas, pero nosotros vamos a referir en esta que, pues, de la cual estamos sustentando esta presentación. Bueno, tenemos como primer orden que dentro de esta estructura vamos a incluir un modelo que va a ir dirigiendo el escrito que vamos a realizar. Y bueno, se propone este modelo, que es el modelo IMRI, en donde incluye pues este método por sus siglas IMRI, que es la conjunción, y D. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues dentro de este modelo tenemos que se escribe la introducción, el método, los resultados, la discusión y conclusión. Y bueno, se considera actualmente el sistema más adecuado. Existen otros, inclusive se han realizado investigaciones para ver qué es lo que aporta diversas propuestas en comparación a esta, ¿verdad? Y bueno, muchos aún en el momento de redactar el artículo se fijan en esta metodología. Y bueno, por lo tanto, ya lo mencionaba, este se considera un modelo adecuado para presentar información científica sin distinción
sin distinción de las áreas disciplinarias. Esto es así por la estructura lógica de los datos que se tienen que considerar en correspondencia con el proceso mismo de la investigación que estamos realizando. A esta estructura tiene un propósito. La estructura tiene un propósito, no solamente es porque a alguien se le ocurrió, sino que ya está estudiada de manera clara y bueno, tiene un propósito en cada una de las secciones en la que se puede clasificar esta estructura en tres partes, que son la identificación, el contenido y el soporte. Dentro de la identificación se van a utilizar el título, el autor, el resumen y los descriptores. La otra clasificación, que es la de contenido, va a incluir el método, los resultados y la discusión. Y por último, el soporte, que tiene que ver con todas las referencias bibliográficas. Pero bueno, vamos a ir detallando esto a manera que vamos a ir caminando con el artículo. Bueno, dentro de esto, en la introducción, vamos a responder unas preguntas que son: ¿cuál es el problema? La debemos de responder. Otra, en material y métodos, ¿cómo se estudió el problema? Aquí haciendo la aclaración que es en base al tipo de investigación que se está realizando, al diseño, y esta puede ser de manera cualitativa o cuantitativa. Y bueno, debemos de responder a la pregunta: ¿cómo se estudió el problema? La R, que significa es qué se encontró o cuáles fueron los hallazgos o los resultados encontrados de dicha investigación. Y por último, ¿qué significan dichos hallazgos? Que es la letra D y que es la discusión. Asimismo, ¿cuáles son las conclusiones que se obtuvieron de esa revisión, de esa investigación que se realizó? Muy bien, ahora tenemos en segundo orden la distribución. Y dentro de esta es muy importante mencionar que la extensión de un artículo va a depender esencialmente de las limitaciones que ponga la revista a la que vamos a enviarlo. ¿Por qué? Porque cada revista tiene su metodología para la recepción de los artículos. Por ello, la planificación del artículo incluye también la búsqueda de la revista donde pretendemos enviar el manuscrito y para que este pues obviamente sea publicado. Como decimos en investigación, lo que no está escrito no existe, y pues ya lo mencionaba previamente, debemos de organizarnos para que esta publicación pues se lleve a efecto y no dejarla guardada, ¿verdad? Si no, pues qué resultado tendríamos nosotros como investigadores, que dejamos que algo que le invertimos tiempo lo estamos dejando olvidado. Y bueno, dentro de la distribución debemos de ir considerando que se le dedica un porcentaje a cada uno de los apartados de la misma. Y tenemos que la introducción y la revisión de la literatura suele ocupar un 20% del total del artículo. Si la introducción, por ejemplo, está separada, ocupa un 4% y la revisión de la literatura un 16%. El método, en el promedio de extensión es de un 17%. En resultados vamos a emplear un 35% del total. Discusión y conclusiones también podemos emplear un 17% del total y las referencias un 12%. Y el porcentaje mínimo que nos falta para completar el 100% puede ir no tan gravosamente aplicado dentro de cualquiera de los apartados que les estoy mencionando. Entonces, es muy importante considerar esta distribución para tener un artículo que no se cargue tanto a lo que es la discusión y conclusiones, que en muchas ocasiones abarca una conclusión o una discusión tan extensa que tampoco está brindando los puntos básicos y esenciales que se requieren del artículo. Asimismo, luego vemos introducciones que están demasiado extensas, que en vez de interesar al lector, pues
obviamente van a desviar la atención de este y no se introducen o no tienen interés dentro de ese artículo que se les está presentando. Bueno, por otro lado tenemos el estilo. En este, tenemos que el objetivo del artículo de investigación pues es comunicar de forma precisa los resultados de la misma. No busca ni entretener ni emocionar, solamente transmitir una información de la manera más precisa posible. El estilo, por tanto, debe de ser el más adecuado, ¿verdad? Para cumplir esa labor. Debe de ser sencillo, debe de ser conciso, debe de ser claro. Por supuesto que todos disfrutamos más pues de un texto bien escrito, pero en los artículos científicos el contenido ha de tener prioridad sobre la forma. Por lo tanto, este debe de ser legible, como nos menciona aquí en estos puntos, debe de ser legible. Ello implica usar frases cortas, frases claras, con estructuras gramaticales sencillas, lejos de ser ampulosos y recargados o amplios, que a veces ya les mencionaba, van a desviar nuestro interés. Asimismo, la organización del artículo en párrafos debe de ser armónica. ¿Esto qué quiere decir? Pues tenemos que una buena estrategia es pensar en párrafos de 10 líneas. Lo que se considera normal es entre 5 y 20, pero bueno, utilizar párrafos de 10 es algo pues adecuado. Recordaremos que los párrafos son la unidad del discurso y bueno, si esto no está estructurado de manera adecuada, pues también va a ser un distractor al momento de leer este artículo. Si son demasiado largos, pues obviamente van a ser con mayor complejidad a la lectura. Si por el contrario son demasiado cortos, es quizás muestra de que las ideas no están adecuadamente desarrolladas. O bien caemos en el extremo de solamente colocar texto que no es analizado y simplemente funcionan como unos pegotes o un copia y pega, recorta, copia y pega, el clásico, ¿verdad? Y entonces eso es lo que no debemos de realizar. Otro punto, el tiempo verbal es en presente, salvo que se haga referencia a un acontecimiento pasado. Por ejemplo, el 10 de diciembre de 1948 se aprobó la Declaración Universal, etc., etc. Todos los tiempos deben de ser, por consiguiente, en presente, como aquí nos lo menciona. De esta forma, debe decirse, los objetivos de la investigación son: no vamos a poner los objetivos de la investigación eran o fueron. No debemos emplear esta terminología. O los resultados indican que es otra forma de expresar de manera adecuada en tiempo presente. Otro punto es que debemos escribir en primera persona del plural o en impersonal, pero intentando que haya una coherencia en todo el texto. ¿Esto qué nos quiere decir? Por ejemplo, con esta investigación pretendemos o con esta investigación se pretende, la primera persona del singular no es habitual en la investigación por el carácter que ésta tiene en relación a la humildad de la propia actividad, ¿verdad? Entonces, si se van dando cuenta, hay que tener también mucho cuidado en este tipo de redacciones. Asimismo, debemos de mantener que aunque sea el texto, que aunque sea una persona la que está haciendo referencia a este artículo, firme el artículo. Siempre hay un equipo que ha contribuido de una manera o de otra. Entonces, debemos tener en cuenta esto, que a veces los autores no vamos a excluirlos de nuestra investigación o de nuestro artículo, y pues esto podría ser pues alguna forma de rechazo para los otros investigadores. Entonces es por ello
que debemos de dar pie a esta primera persona de plural o el impersonal, conservando la coherencia pues en todo el texto, ¿verdad? Como ya lo mencionaba en los ejemplos. Ahora bien, otro de los puntos es que se debe de emplear un lenguaje incluyente y bueno, pues no referir los símbolos como el arroba, que ahorita está muy de moda al referirnos a enfocar a dos grupos o más. Entonces, no utilizar este tipo de símbolos o los guiones o las líneas en donde empleamos la letra A, O, entre otras. Se trata de tener sensibilidad escribiendo lo que es. Por ejemplo, profesorado, profesionales de la educación, alumnado, alumnos, equipo directivo, niños, niñas, etc. Entonces, hay que tener cuidado también en esta parte del lenguaje incluyente. Ahora bien, vamos a referirnos al otro punto, que es el título. El título que nosotros hayamos elegido para nuestro artículo no va a determinar su publicación, pero mientras que un mal título puede generarnos dificultades previas y posteriores, ¿verdad? Entonces debemos de ser muy cuidadosos. Un buen artículo, pues obviamente que promueve la lectura. Y bueno, nos damos cuenta que igual cuando el artículo no es atractivo, pues no lo leemos, lo dejamos a un lado. Es más, ni nos interesa. Entonces, hay que hacer que este título sea lo que se expresa dentro del mismo artículo, ¿verdad? Entonces, el título debe de ser conciso también. ¿Por qué? Porque esto, pues, aumenta el impacto del mismo. Existen dos consideraciones principales al tratar sobre este tema, que es la precisión y el atractivo. Mientras que la primera es indispensable, la segunda se recomienda, ¿verdad? Entonces no se puede separar lo que es un título preciso y un título atractivo. Entonces debemos de considerarlo. Y bueno, dentro de la redacción del título también debemos de tener en cuenta que existen buenas prácticas y malas prácticas, ¿verdad? Dentro de las buenas prácticas que debemos de considerar es que usar descriptores, es decir, palabras clave, obviamente que se vean reflejadas a lo largo del desarrollo del trabajo, además de que otra buena práctica es que se encuentre impecablemente escrito y se entienda por sí solo, que no estemos recurriendo a otro tipo de recursos para saber qué significa la palabra que está escrita en el título, ¿verdad? Además de que sea claro, breve y conciso, lo más preciso posible y descriptivo. Aquí en relación a lo de claro, breve y conciso, también sabemos que los títulos deben de tener un determinado número de palabras y que igual va a variar en base a al lugar a donde se vaya a publicar, a la revista donde se vaya a publicar, pero por lo regular nos manejan entre 15 a 20 palabras, pero bueno, va a depender de la revista donde nosotros vayamos a publicar. Otra de las buenas prácticas es que consiga este carácter de etiqueta que sea atractivo, ¿verdad? Y bueno, también debemos de mencionar las malas prácticas. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Pues no debe de ser localista. ¿Esto qué quiere decir? Que no atraiga a su lectura o tampoco debe de ser genérico, pues que no aporte nada, que sea totalmente disperso y diferente en relación a lo que es el contenido. Entonces hay que tener cuidado en esto. Otro punto es que sea un resumen del texto. Luego nos encontramos títulos demasiado amplios, o ya sea que sea el resumen del texto, o sea el resumen del objetivo, o sea el resumen de otras cosas, otros apartados, o nada que ver. Luego no tiene nada que ver el título con lo que contiene el artículo. Entonces debemos de tener cuidado en eso también. Tampoco debemos incluir abreviaturas, siglas o acrónimos, que porque es demasiado extenso el título, lo reducimos a esto y solamente quien lo entiende, pues quien lo escribió.
porque para empezar no es una palabra aceptada y tampoco las siglas son las adecuadas. Y bueno, no aventurarnos a poner esto. O bien, que sea excesivamente largo, que ya les decía es el resumen o casi se avientan la introducción allí. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Otro punto, evitar inicios como estudio de, investigación sobre, análisis de resultados de, no, ser más concisos en lo que es un título. Entonces, para empezar a escribir, debemos también de considerar estos puntos dentro de nuestro título. Ahora bien, nos vamos a otro punto que también genera mucho conflicto al momento de que se va a publicar el artículo. Más si son varios los que lo hicieron, ¿verdad? Y bueno, ahora nos hacemos una pregunta en este punto. ¿Cuántos firman? ¿Quiénes y en qué orden van a firmar? Entonces hay que tener cuidado en esto. ¿Cuántos firman? Pues los que participaron, ¿verdad? ¿Quiénes? ¿Y en qué orden? Porque eso también luego genera conflicto entre los mismos autores del trabajo, ¿verdad? Y bueno, tenemos que, pues curiosamente, ahora pues existe una mayor tendencia a preocuparnos por el impacto. Y bueno, en base a esto se está revalorizando las autorías compartidas también. Es algo que actualmente pues es un conflicto que ya les decía, puede generar hasta que se destruya el artículo o la investigación realizada, que como ya les mencionaba anteriormente, ni se publique. Aún así, aunque se considera ya las autorías compartidas, la decisión de cuántos son los que firman ha de ser asumida con muchísima responsabilidad por los autores. Y para ello sirven algunos criterios que son consolidados en el ámbito de la investigación. Y bueno, tenemos que las directrices del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, el mencionado grupo de Vancouver, señalan la necesidad de que se cumplan de manera simultánea 4 requisitos. Y estos requisitos, pues no son otra cosa que pues los que vamos a mencionar. Primero, hacer una contribución sustancial en la concepción y diseño del estudio, a la obtención de los resultados, análisis e interpretación de los mismos. Es decir, la persona que va a firmar debe de reunir o al menos haber hecho algo de esto, ¿verdad? Otro, que las personas o los autores que van a ser incluidos dentro del artículo hayan redactado el artículo o bien lo hayan revisado críticamente, realizando importantes aportaciones al contenido, no solamente destruirlo. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de la autoría existen varios que pueden tornarse ventajosos en relación a otros y bueno, muchos pueden hacer esa crítica y destruirlo, pero no están aportando nada y no están haciendo otra cosa más, sino que quieren que esa persona permanezca y por eso hace su papel de sí, sí, lo estoy revisando. Entonces, no, esta persona, pues si no hizo de manera adecuada esta aportación, pues no debe de ser incluida. Además, revisar y aprobar la versión final del trabajo. ¿Por qué? Porque eso también genera conflicto. Cuando ya se está terminando de escribir, empiezan, no, es que esto yo había dicho que lo eliminaran, esto propuse que se cambiara, pero bueno, proponen y dicen, pero no aportan nada otra vez. O bueno, puede ser que no estén de acuerdo en lo que se está publicando y pues también esto pues debe de evitarse antes de llegar al conflicto, ¿verdad? Incluyendo las sugerencias de los evaluadores, es decir, que tomen en consideración a quienes está evaluando el trabajo y no solamente poner su argumento de que había dicho que lo quitaran y no lo quitaron y ahora nos lo están regresando, sino que también contribuir y participar dentro de esas revisiones. Otro de los puntos por los cuales se debe de incluir a los autores
es asumir responsabilidad sobre todos los aspectos de la obra. Cada uno de los apartados de título hasta punto final de la investigación debe de ser responsabilidad de todos los autores. Y así garantizar que el trabajo fue realizado de manera precisa y con integridad. Y ahora sí, podemos decir quiénes son los que van a ser incluidos dentro del artículo, los que van a firmar, los que van a tener un orden determinado. Pero si no hicieron nada de esto, pues créanme que no los van a considerar para la autoría de la revista, del artículo en la revista. Bueno, otro de los puntos que debemos de reunir es el resumen y palabras clave. ¿Y esto qué nos quiere decir? Bueno, pues esto no es otra cosa más que pues la extensión del resumen es muy variable, tanto que es conveniente no hacerlo hasta saber a qué revista se enviará el artículo. Entonces, ¿por qué? Porque ya les mencionaba que cada revista tiene pues sus propios criterios para que sea incluido el artículo en su revista, obviamente, y pues debemos de asumir esta responsabilidad de ser puntuales en atender los criterios de la misma. Se sugiere se incluya, pues ya lo mencionábamos, la introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Y bueno, otro de los puntos importantes que debemos de considerar y no perder de vista es emplear pues el dichoso MESH o bien en algunos otros artículos, perdón, en algunas otras revistas consideran a otros grupos, ¿verdad? Y bueno, el MESH no es otra cosa más que las palabras clave que por su parte pues van a tener como finalidad ayudar a que otros investigadores e investigadoras puedan localizar el trabajo en las bases de datos a las que pues van a recurrir para nutrir su trabajo, ¿verdad? Y bueno, pues es por ello que debemos de incluirlo de manera precisa igual. Y bueno, el MESH es un tesauro de vocabulario controlado por la Biblioteca Nacional de Medicina y que se utiliza para indexar artículos pues de muchos, eh, de muchas bases de datos, ¿verdad? Y bueno, aquí les puse como ejemplo PubMed, que es a la que más recurrimos el personal del área de la salud, ¿verdad? Y bueno, otro de los puntos que vamos a tener en cuenta dentro de nuestro artículo es la presentación y marco teórico. Y bueno, dentro de esto, pues también es algo que si no lo vamos dirigiendo de manera adecuada, pues vamos a tener pues algunos conflictos, ¿verdad? Y bueno, tenemos que las primeras palabras del artículo tienen una importancia crucial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los columnistas de los periódicos, pues lo tienen muy claro, ¿verdad? La primera frase es la única oportunidad que van a tener para enganchar al lector en el artículo, perdón, en sí, en la nota que sale en el periódico, ¿verdad? Y bueno, si por su redacción o contenido logra atraer a la atención del lector, es posible que lea el texto entero. En caso contrario, seguramente pasará de largo y pues no lo va a leer, lo va a dejar a un lado, no le va a interesar, no le es atractivo. Aún sin llegar a estos extremos, en un artículo científico pues ocurre algo similar. Ya lo venía mencionando a lo largo del desarrollo del mismo. La primera frase es fundamental, la debemos de cuidar para enganchar, como menciona aquí, al lector. Por lo tanto, debemos de prestar atención a lo siguiente. Verificar que cuente con introducción, es decir, suministrar suficientes antecedentes para que el lector pueda comprender y evaluar los resultados del estudio sin necesidad
de consultar publicaciones en otro lugar, anteriores al tema, ¿verdad? Empleando la técnica de embudo. ¿Y cuál es esa técnica? Ya es muy conocida para muchos, ir de lo general a lo particular. Otro de los puntos es que se debe de organizar la información en apartados secuenciales, que sean lógicos, que sean ordenados, que tengan esa tan mencionada hilación, que vaya uno sobre el otro y que estén debidamente estructurados. No hablar dos temas o tres o cuatro o cinco temas distintos en un solo artículo. Otro punto es que debe de incluir y organizar información en apartados secuenciales, que ya lo mencionábamos, y que esto me quedé pensando porque en muchas ocasiones estamos hablando o estamos revisando o estamos leyendo más bien un artículo donde nos está expresando una idea y de momento nos sale otra que pues nada que ver, y esto es muy frecuente. Entonces, aquí nos damos cuenta también que a veces cuando participan otros autores, uno se queda a cargo de lo que es la historia, por decirlo, de tal tema. Y luego empieza a realizar la revisión y va poniendo las ideas, pero al otro le tocó revisar los antecedentes teóricos, por ejemplo. Entonces, pone esos antecedentes teóricos y está repitiendo básicamente lo que el primer escritor o autor está poniendo. Entonces, es algo que me quedé pensando y que pues debemos de atender de manera adecuada. Además, que incluya la definición de conceptos. Esta definición de conceptos son la elección de fuentes de información pues también precisa. No vamos a dar un concepto de una página web, por ejemplo, que escribe X persona y que no está teniendo cuidado en utilizar los conceptos precisos para la investigación. O como en algunos casos se da, encontraron esta lectura y se les hizo atractivo, pues esto es lo que vamos a escribir. Debemos de tener muchísimo cuidado al momento de emplear esta definición de conceptos. Otro punto importante es que las investigaciones por las cuales vamos a sustentar también sean analizadas antes de escribirlas, para que sepamos de manera adecuada lo que vamos a incluir en este marco teórico. Igual, debemos de tener mucho cuidado en incluir el número de citas que deban de ser. No porque nos están pidiendo que nuestro artículo deba de incluir 150 citas, nosotros nada más vamos a agarrar, esta también habla del mismo tema, vamos a ponerla. No, debemos de ser cuidadosos en seleccionar las citas y las referencias precisas para lo que pues nosotros estamos dando a mostrar en nuestro trabajo del artículo. Y bueno, haciendo redundancia en lo que son los principales errores en los que nos estamos enfrentando, pues vamos dándonos cuenta que los errores recurren a lo que es la sintaxis. A veces no sabemos escribir. Los signos de puntuación, también no nos introducimos a la lectura y escribimos y escribimos y escribimos y no puntuamos. Ese también es uno de los errores frecuentes. Redundamos. ¿Por qué? ¿Por qué recurrimos a la redundancia? Porque, esto lo encontré atractivo, lo voy a colocar, pero este concepto también me parece muy bien, lo voy a poner. Y bueno, estamos hablando tal vez de 3, 4 conceptos a la vez, pero pues es lo mismo, nada más que tiene una palabra más, menos. Entonces debemos evitar la redundancia. El verbalismo, ya lo comentaba de manera inicial en la presentación, debemos evitarla también. Debemos utilizar las palabras acordes, los textos acordes, no recurrir a esto del verbalismo. El uso de un vocabulario confuso y rebuscado también es otro de los errores que se cometen de manera frecuente. El uso inapropiado de extranjerismos,
podemos estar empleando una palabra que no significa nada de lo que nosotros estamos dando a entender o queremos dar a entender con nuestra redacción de artículo. Entonces debemos de tener también cuidado en este punto. Otro de los errores es el que se hace un abuso en el uso de marcadores textuales. Entonces debemos también de tener ese cuidado. Entonces, son muchos puntos para ir considerando si nosotros pensamos en la redacción de un artículo científico. Los objetivos. Sabemos que los objetivos son el elemento nuclear de toda investigación. Por tanto, estos deben de ser relevantes, deben de ser significativos y que realmente sean los objetivos que nosotros queremos de nuestra investigación. Y que también no sea algo diferente a, porque a veces los objetivos están totalmente diferentes al momento de que nosotros estamos leyendo los resultados de esa investigación o las conclusiones. ¿Y el objetivo dónde quedó? Entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de escribirlos. Deben de ir, por tanto, bien formulados y correctamente presentados dentro del artículo, tanto en términos de estilo y su redacción, como en la ubicación dentro del texto. ¿Vale? Entonces, esto es bien importante también. El método. El método, pues, es un apartado extenso. Se basa en pautas específicas de acuerdo al tipo de investigación, que puede ser cualitativa o bien cuantitativa, que cada una de estas tiene una metodología específica y debemos de apegarnos de manera estricta. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos encontrado que al momento de leer estos artículos nos proponen una investigación de tipo mixta y al momento de estarla leyendo no encuentro lo mixto, no es ni de una ni de otra, o bien se carga lo cuantitativo, que es lo que tenemos por formación, y lo cualitativo, ¿dónde quedó? O bien decimos que es cualitativo y cuando lo estamos leyendo, pues esto no tiene nada de cualitativo. Entonces hay que ser muy cuidadosos también al momento de escribir el tipo de o el diseño de investigación. Además debe de incluir criterios de calidad e implicaciones éticas. Esto jamás lo debemos de olvidar, sea cual fuere el tipo de investigación. Y debemos de responder a ciertas preguntas, como son cómo alcanzar los objetivos, qué concretamente se ha estudiado, quién aportó la información, cómo se obtuvo, cómo fue el proceso de recogida de información, cómo se analizó. Esto hay que tenerlo en consideración al momento de escribir el método. En relación a los resultados, tenemos que vamos a incluir los hallazgos más importantes y ser muy cuidadosos, porque a veces nada que ver, ¿eh? Al momento de leer, nos encontramos que para empezar, ni siquiera fueron mencionados esos resultados en las variables. No fueron mencionados, no tienen nada que ver. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos. No se mencionó cuáles fueron las variables del estudio. Ah, pero estamos dando unos resultados en relación a tal cosa. Y nada que ver, ¿verdad? Nada que ver ni con el objetivo de la investigación, ni con nada. Bueno, entonces, destacar esto, que sean los hallazgos más importantes. Utilizar cuadros y gráficas, resultados de manera concreta y con detalle. La información que contengan no debe de ser redundante o repetitiva con respecto a lo que aparece en el texto. Entonces, hay que tener cuidado también al momento de redactar nuestros resultados. Dentro de la discusión y conclusiones, pues debemos de tener en cuenta que estas deben de reunir ciertas cosas, ¿verdad? Y la primera, que se orientan a un debate dialéctico entre los resultados encontrados y los hallazgos de otras. Debemos de ser cuidadosos, elegantes al momento de debatir.
Al confrontar, es habitual encontrar diferencias y confirmar hallazgos de otros estudios. Pero miren, dice, podemos encontrar diferencias y otros hallazgos diferentes a los que nosotros obtuvimos. Entonces, ese debate que se va a generar, que se está generando ya, debe de ser un debate, como les mencionaba, elegante, dialéctico, adecuado. ¿Por qué? Porque contradecir resultados previos afecta la credibilidad de nuestro trabajo. Entonces, no debemos de caer en este extremo. Si no hay novedad respecto a lo anterior, ¿qué es lo que entonces está aportando nuestra investigación? Hay que ser muy claros. Al señalar las discrepancias, indicar las hipótesis que las van a explicar. ¿Vale? Esto también es un punto muy importante. Una buena discusión hacia la calidad del artículo. Entonces debemos ser cuidadosos. Deducen interpretaciones. La discusión no se vuelve reiterativa ni se convierte en un resumen. Hay que tener cuidado. ¿Vale? Las conclusiones son el sitio adecuado para exponer las limitaciones de la investigación realizada. No es otra cosa. Luego también se convierte en un espacio de quejas. Entonces, no, debemos de ser muy cuidadosos al momento de escribir este apartado de discusión y conclusiones. Y otro de los puntos tiene que ver con las referencias como criterio de calidad. Y bueno, debemos emplear el formato según los criterios de la revista. Indicar los DOI en los artículos o textos que lo contengan. Ya sabemos que el DOI es un identificador único y permanente para las publicaciones pues, de tipo electrónica. Entonces debemos de tener cuidado también en esto si las vamos a incluir. Cuidar que no haya citas que no están en las referencias, ni referencias que no estén en el texto. Ya les mencionaba, muchas veces como me piden 150 referencias, ay, copiamos, cortamos, pegamos, como, este también aquí lo tiene, ahí lo ponemos. No, debemos de incluir únicamente las que son consideradas dentro de nuestro texto. Las referencias por lo regular deben de ser recientes, y bueno, también esto es en relación al criterio de la revista donde se va a publicar. ¿Por qué? Porque pues sabemos que es de 5 años atrás a la fecha, pero también tenemos textos clásicos, pero bueno, es un ir y venir en relación a lo que la revista nos está especificando. Que sean de artículos de investigación de revistas de impacto, esto es muy importante. Ya les mencionaba hace un momento, a veces colocamos como referencias algunas publicaciones de la web y bueno, esto pues no tiene tanto sentido ni debe ser tan creíble. Entonces debemos ser muy cuidadosos al momento de seleccionar estos artículos que vamos a incluir. Las referencias de artículos que vamos a incluir. Bueno, ahora, uno de los puntos cruciales. Ya terminamos el artículo, ya estamos muy emocionados porque al fin concluimos, ya nos pusimos de acuerdo todos los autores, ya lo revisamos, ya checamos esta presentación donde nos están dando los puntos fundamentales para la redacción del artículo. Pero si no tuvimos en cuenta a dónde lo vamos a publicar, pues empieza otro problema. ¿Y por qué va a empezar otro problema? Pues porque en ocasiones cuando nosotros seleccionamos la revista para enviar el artículo que se ha generado, pues se convierte en un verdadero dolor de cabeza. Un verdadero dolor de cabeza. Y bueno, esto va a depender finalmente de la calidad del artículo que nosotros tenemos, de las necesidades, asimismo de las presiones que nosotros tenemos para la publicación, pero también de las querencias, los deseos,
el gusto del equipo que elaboró el trabajo. A modo de sugerencia, pues también tenemos hasta para esto sugerencias para seleccionar las revistas a donde vamos a publicar, y principalmente redunda en 3 puntos, que son primero la temática de la cual nosotros hablamos en nuestra investigación, el prestigio y el plazo para la publicación. ¿Por qué debemos de considerarlo? Porque, pues, precisamente hablando de esto, quizás tengo una presión de publicar ya en donde sea. Otro, de que publiques porque ya se terminó tu tiempo, ya vas a salir de tu curso o X cosa. O porque te lo están exigiendo en el trabajo, ¿verdad? Entonces, debemos de tomar en cuenta esto. Y bueno, la conclusión de esta presentación pudo haber sido más extensa, ¿verdad? Pero igual, redundar y redundar sobre lo mismo no es lo adecuado, ¿verdad? Como ya lo veíamos. Y bueno, tenemos como conclusión que es preciso alentar al investigador, dirigir la redacción de los artículos científicos en función de la corrección a que son sometidos en el proceso de arbitraje. Y bueno, esto va a resultar útil también para aplicar estrategias de redacción que resulten acordes al momento de la publicación, ya que requiere de esfuerzo en la elaboración del manuscrito, que en su corrección, al ser rechazado o devuelto con recomendaciones. ¿Y esto por qué? Porque ya lo mandé a la primera revisión y resulta que las sugerencias son en rojo. Y bueno, al momento de ver mi manuscrito, todo está en rojo. Y esto, pues como que ya me desalentaron para seguir corrigiéndolo. Todo mi trabajo está mal. Entonces, pues debemos de trabajar con esta idea. Al momento de que nosotros estamos escribiendo, vamos a ir tomando en cuenta que va a ser sometido a un proceso de arbitraje y que quizás nos lo van a regresar 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, las veces que sean necesarias. Y cada revisor de nuestro artículo nos dio diversos puntos de vista. Entonces, también debemos atenderlo de manera profesional, estar preparados para que recibamos este tipo de sugerencias. Entonces, eso es todo. Concluyo mi presentación. Muchísimas gracias.